Hola a todos. Hoy es lunes, 13 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo, el coronel Shaq Bowd, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Gracias. Sí. Coronel, permítame empezar con la situación en Gaza y Palestina. Sabemos que Donald Trump está en Israel. Quiere hablar con los israelíes antes de ir a Egipto. Y este es el ambiente en Israel. Mire la imagen. Están mostrando que Ciro el Grande está vivo. Están hablando de Donald Trump y de su iniciativa. No sé si Ciro el Grande tiene algo, o alguna vez tuvo algo, que ver con Donald Trump. Pero en lo que respecta al acuerdo de paz del que están hablando, hay dos versiones del documento preparadas en Estados Unidos. La que enviaron a Israel, que parece haber sido modificada por los israelíes, y la versión que enviaron a los Estados Árabes. Uno de los puntos principales de este documento, el punto 21, creo, trata sobre el Estado palestino. Y a Marco Rubio le preguntaron por esta línea. Esto fue lo que dijo Karam. ¿Apoyan los estados un Estado palestino? Porque el punto 19, tu plan de la Casa Blanca, habla de una vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestino. Bueno, una vez más, siempre hemos dicho, y esta ha sido una posición coherente desde el principio, que la única manera de lograr algo que se parezca a la condición de Estado es mediante un acuerdo negociado con los israelíes. Estamos muy lejos de eso en este momento. El primer ministro Netanyahu se opone a un Estado palestino y agradece al presidente Trump por pronunciarse en contra de su reconocimiento. Por eso te pido que lo aclares. Bueno, no hemos reconocido un Estado palestino, y entiendo por qué. Ahora mismo no tiene sentido hacerlo, porque ni siquiera es posible. Simplemente no es realista en este momento. ¿Quién gobernaría ese Estado palestino? Bueno, es el punto 19 de tu plan. ¿Quién lo gobernaría? Eso pensé. No quiere reconocer que el punto 19 del documento habla del Estado palestino y de su futuro. Y no parece, coronel, que estemos viendo nada serio por parte de la administración Trump en relación con el caso de Palestina e Israel. Todo gira en torno a liberar, o, ya sabe, de algún modo ayudar a Israel a liberar, a los rehenes o a los prisioneros. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, ante todo, cuando hablamos de un plan de paz, creo que deberíamos llamarlo con más precisión un plan de alto el fuego, porque lo que hay en el documento no ofrece realmente una paz duradera. Sí, por supuesto, habla del Estado palestino y todo eso, pero no se establece un proceso real para ello, ni un mecanismo que garantice su aplicación. En esencia, si observas la reacción de los israelíes, el enfoque principal está en la liberación de los prisioneros. De eso se trata realmente. El resto queda como un punto secundario. Y este es exactamente el problema que tienen los rusos con Ucrania, por cierto. Es el mismo tipo de situación. Los rusos quieren un proceso establecido. La diferencia entre Hamas y Rusia es que Rusia tiene los medios para influir en la decisión, mientras que Hamas no los tiene. Bueno, quizá hasta cierto punto, pero no realmente. De hecho, se enfrentan exactamente al mismo tipo de problema. Ucrania simplemente quiere un alto el fuego para recuperar su capacidad de combate. Y en Israel ocurre exactamente lo mismo. Es decir, para Netanyahu, si escuchas lo que dijo, básicamente esto es solo una pausa antes de la siguiente fase de la operación. Eso es esencialmente, y ahí radica el peligro de la situación. El plan que se estableció, un plan de 21 puntos inicialmente, se derivó de lo que se había desarrollado en enero y febrero de 2024, hace aproximadamente medio año. De hecho, se convirtió en la base del documento que se firmó en enero de este año, justo antes de que Trump llegara al poder, el cual, por cierto, no duró más de un mes. Israel rompió el acuerdo casi de inmediato.
Así que ahora es una especie de nueva versión de aquello, pero sin una disposición real para las siguientes fases del proceso. El documento de 21 puntos se debatió con los estados árabes, luego se discutió con Netanyahu y se convirtió en un plan de 20 puntos. Ese es el documento que actualmente está en discusión. Ahora bien, creo, y es interesante verlo, que fue el 1 de octubre cuando Hamás dijo que no estaba preparado para aceptar el plan. De hecho, afirmaron que, con toda probabilidad, lo rechazarían. Pero finalmente, curiosamente, cuando publicaron su declaración diciendo que aceptarían el acuerdo, aparentemente ya se habían producido debates dentro del movimiento, y la aceptación del proyecto, o del acuerdo de alto el fuego, por parte de Hamás es, en realidad, más estratégica que táctica. Is in fact more strategic than tactical. The Hamas considers Hamás cree que independientemente de lo que figure en el acuerdo o de quién lo firme, Israel no lo respetará. Así que, lo firmes o no, no hay ninguna diferencia. Por esa razón, es mejor firmarlo, porque al menos no se te responsabilizará si todo el acuerdo fracasa o se derrumba. Por lo tanto, la decisión es más estratégica. Pero creo que Hamás sabe perfectamente bien que incluso si lo firman de buena fe y cumplen con todo, una vez que los rehenes o prisioneros sean intercambiados, volveremos al statu quo y los israelíes encontrarán la manera de regresar a Gaza. Así que no cambiará mucho, pero ofrece unos días, quizá, con suerte, semanas, para que los palestinos puedan respirar un poco. Y eso ya es algo. Lo que me preocupa es que la comunidad internacional no ha entendido eso. Nadie ha pedido realmente, ni ha intentado influir en las partes para crear un proceso que pudiera conducir a algo, a un verdadero proceso de paz. Así que ahora está en una especie de espectáculo. Y creo que en Israel, si miras todas las manifestaciones que hemos tenido durante el último año, en realidad, más de un año, no se trata de encontrar una solución sostenible con los palestinos. Se trata de recuperar a los prisioneros, y eso cumplirá. Es decir, una vez que se intercambien los prisioneros, probablemente tengamos buenas o malas posibilidades de que todo simplemente se reanude. Y para los estadounidenses, en mi opinión personal, Trump inició todo el proceso con la idea de que eso jugaría a su favor para obtener un premio Nobel. Esa es mi interpretación, porque como ha hecho Trump en conflictos recientes, los supuestos 7 u 8 que afirmó haber resuelto, ninguno de ellos se resolvió a largo plazo. Llegó, amenazó con imponer sanciones, presionó a las partes o prometió inversiones, y de ese modo aprovechó el poder de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo. In order to have an agreement. But again, I worked in several crises. He trabajado en varias zonas de crisis en África y en otros lugares para la ONU y participé en la mediación de conflictos, regionales, locales, tribales y así sucesivamente. Se puede ver que la paz no es algo evidente para todo el mundo, es algo que debe interiorizarse. En pocas palabras, la paz debe venir del corazón, no de la cabeza. La política y los cálculos estratégicos están en la cabeza y pueden ayudar a encontrar una solución pacífica. Pero más importante aún, si se quiere que esa solución sea sostenible en el tiempo, debe venir del corazón. Hay que estar convencido de que no solo son necesarias las buenas relaciones con los vecinos, sino que la paz es algo que realmente se desea alcanzar, tanto para uno mismo como para los demás. Para eso, por supuesto, necesitas estar en paz con la persona que tienes delante, pero también necesitas estar en paz contigo mismo. Y eso es precisamente lo que no vemos cuando miramos, por ejemplo, a Europa, a Estados Unidos o a Israel. Son sociedades profundamente divididas por muchas cosas, culturalmente, socialmente y de otras maneras. Hay tantos factores que las dividen. Tenemos sociedades formadas por personas que no encuentran satisfacción en la vida. Y eso, de hecho, se refleja en la forma en que hacemos la guerra, o en cómo los israelíes hacen la guerra. Cuando empiezas a disparar contra niños por el estilo, hay algo que no está bien dentro de ti.
there is something wrong in you. It's not just something wrong with your adversary. No se trata solo de que haya algo mal con tu adversario, sino cuando hay algo mal contigo mismo. Y ese es probablemente el verdadero problema que tenemos. Una vez más, puedo ver muchas similitudes entre lo que vemos en Palestina y lo que vemos en Ucrania. La naturaleza del problema es ligeramente diferente. La naturaleza de las víctimas también es ligeramente diferente. Pero al final encontramos los mismos mecanismos en funcionamiento. Encontramos actores similares en ambos lados y vemos que las motivaciones de esos actores son muy parecidas. Son personas que no están en paz consigo mismas. Y ese es exactamente el problema que tenemos. No hay serenidad en la discusión. Y la gente incluso tiene miedo de hablar con el enemigo. Cuando ves lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, incluso en otros conflictos, incluso durante la Guerra Fría, por ejemplo, no teníamos miedo de hablar con el enemigo. No nos asustaba eso. Incluso en las peores situaciones éramos capaces de hablar con ellos. Quiero decir, los estadounidenses pudieron hablar con el Viet Cong o con sus representantes en Ginebra. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Pudimos hablar con los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial y también después de la Primera. Vengo de una familia en la que hubo personas que lucharon contra los alemanes en ambas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En mi familia, por poner un ejemplo, y supongo que en la mayoría de las familias era igual, nunca hubo una discusión en contra de los alemanes. Nunca se habló de ello cuando teníamos reuniones familiares ni nada parecido. Nunca oí nada negativo sobre los alemanes. Al contrario, quiero decir, no eran pro-alemanes, obviamente. Lucharon contra ellos. Pero una vez terminada la guerra, se dieron cuenta de que la paz beneficia a todos. Así que fue un buen gesto estrecharse la mano al final de la guerra y decir, no necesitamos volver a luchar. Recuerda aquellos ejemplos de la Primera Guerra Mundial cuando los soldados jugaban al fútbol con los alemanes en las trincheras frente a ellos. Tenías esos ejemplos. ¿Dónde vemos eso en Gaza? Al contrario, apuntamos a los niños. Y según una entrevista que vi en los medios israelíes, por cierto, un soldado dijo que sentían placer al eliminar a niños. Placer. Algunos incluso lo tomaban como un pasatiempo, matar niños. Esto no lo digo yo, lo dicen los medios israelíes. Así que estamos en otra dimensión aquí, y eso es lo que me preocupa. El problema es que cuando intentas resolver la cuestión del modo en que lo hace Trump, solo tratas la superficie. No abordas el problema en su profundidad. Como resultado, no hay nada en lo que realmente podamos tener esperanza para el futuro. Porque en mi opinión personal, dentro de unas semanas, quizá meses, nos encontraremos exactamente en la misma net. El mismo odio volviendo una y otra vez. Y la incapacidad de la comunidad internacional para reconocer este problema, para reconocer la naturaleza y el fondo del conflicto y para obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional. Porque al final del día, todo parte de ahí. Todas las resoluciones, hay más de un centenar, las enumeré en el libro de Alex Aflod, en el apéndice al final. Enumeré todas las resoluciones que condenan a Israel por no respetar el derecho internacional. Hay más de un centenar. Lo sabemos. Algunos incluso aceptaron refragio y seguridad. Así que tormento y reconoce que rey de that spetster sino. That Israel doesn't respect international law. And everybody understands that everything we... Todo el mundo entiende que todo lo que tenemos ahora, lo que vimos especialmente el 7 de octubre, no surge de la nada. Es simplemente el resultado del incumplimiento de Israel con el derecho internacional. Hablamos de restricciones contra Rusia, sanciones, lo que sea. Pero ¿qué estamos haciendo contra Israel, sabiendo que está violando el derecho internacional e ignorando cientos de resoluciones?
Todo el mundo sabe que la solución está ahí, pero nadie dialoga towards your brace de la teoría. Y probablemente ni siquiera te quiera la guerra con Israel, sino simplemente dar buenos consejos de educar. Pero no están dispuestos a aceptar eso, Carl. Y no tenemos una administración capaz de hacerlo. Tuvimos la administración de Biden, donde él dijo que es sionista. Ah, sí, no. Con la administración de Trump, ves a Jared Kushner, Steve Witkoff. Estos son, en mi opinión, sionistas dentro de la administración. ¿Cómo podemos suponer que estas personas van a enseñar algo o que van a obligar a Israel a hacer algo sustancial? Bueno, tienes toda la razón. Este es el problema. Cuando hablamos, bueno, ya sabes, la administración estadounidense es la administración estadounidense, pero también está el resto del mundo. Están los países árabes, por cierto. Verás, son sorprendentemente inactivos en este tipo de cosas. Se quejan cuando alguien cambia 2 palabras en un documento. Pero ¿qué están haciendo ellos mismos? ¿Qué tipo de influencia están utilizando para imponer lo que decidieron incluir en el documento, por ejemplo? Nada. Trump cambia algo y todo el mundo lo acepta. También es una cuestión de dignidad nacional. Quiero decir, si renuncias a esto, entonces también eres responsable de aquello. Y el mundo occidental, quiero decir, lo sabemos y es muy cierto, hoy tenemos la llamada élite política que no quiere ver eso, por razones oscuras. Pero la población en Europa lo entiende perfectamente bien. Y lo hemos entendido durante años. Probablemente haya algo que la gente de habla inglesa no conoce muy bien, pero hubo una rueda de prensa ofrecida por el general de Gaulle, el presidente francés de la época, creo que fue en 1961, en la que describió a Israel. Y se puede ver lo que dijo públicamente, pero esa descripción de Israel representa exactamente lo que todo el mundo piensa hoy. Un país arrogante que quiere imponer su voluntad a los demás, que es agresivo. Y eso es exactamente lo que él dijo abiertamente. Así que lo hemos sabido durante unos 60 años y nadie quiso actuar al respecto. Y de nuevo, actuar no significa ir a golpear o destruir a Israel. No es eso lo que quiero decir. Pero para abordar el problema diplomáticamente, intentando ayudar a Israel a encaminarse por la vía correcta mediante la diplomacia, quizá a través de sanciones, porque al fin y al cabo la ONU puede imponer sanciones a quienes no han respetado el derecho internacional. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con Israel? Y eso podría hacerlo varios países, incluso de forma unilateral. Porque al final, por ejemplo, las sanciones adoptadas contra Rusia, como ejemplo, no fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Se adoptaron en el marco de la UE, o si tomamos el caso de Suiza, por ejemplo, las sanciones se adoptaron de manera independiente. Estas sanciones son similares a las adoptadas por la Unión Europea, pero Suiza no pertenece a la Unión Europea. Así que eso significa que se trata de sanciones independientes y que no están confirmadas ni validadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que, si puedes imponer sanciones contra un país por tu cuenta, eso significa que no necesitas la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, si puedes hacerlo con Rusia, ¿por qué no puedes hacerlo con Israel? ¿Ves? Ese es todo el punto. Hemos permitido que Israel llegue a una situación de la que casi es imposible retroceder. Y ahí es exactamente donde estamos. El problema es que también tenemos que reconocerlo. Si queremos estar satisfechos con el resultado de la negociación, creo que eso es una comprensión miope del problema, porque podemos estar satisfechos hoy, pero ¿qué pasa con mañana y pasado mañana? Ese es el verdadero problema. Realmente no hemos encontrado una solución a largo plazo. Y nadie está dispuesto a implicarse en este conflicto a largo plazo, proporcionando, por ejemplo, fuerzas de mantenimiento de la paz, y eso tiene una buena razón. Quiero decir, ayer,
creo que fue ayer, en Líbano, un casco azul resultó herido por un ataque israelí en el sur del país. Así que incluso si tienes una fuerza de mantenimiento de la paz, a Israel no le importa en absoluto. Dispara a cualquiera. Es un país despiadado, dirigido por personas despiadadas y apoyado por una población igualmente despiadada. Porque os recuerdo, incluso la población israelí impidió la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Así que estamos en una situación en la que todo el mundo entiende que es desesperada para los palestinos, pero nadie quiere actuar porque todos tienen miedo. Tenemos miedo del tipo que puede de hecho matarte, matar a cualquiera. Quiero decir, lo sabemos, el caso de JFK está en la mente de todos. Y sabemos que si estás en contra de Israel, entonces es una especie de gobierno al estilo mafioso. Y eso es trágico. Hemos permitido se comporte de esa manera dentro de la comunidad internacional. En un momento en que la comunidad internacional se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar situaciones en las que estados rebeldes decidieran el destino del resto del mundo, como Alemania, especialmente Alemania y Japón. Todo el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial se creó para impedir ese tipo de situación. Pero ahora tenemos exactamente lo mismo otra vez. Solo que es un país más pequeño. Y como es más pequeño, es más agresivo. Coronel, sabemos que Irán no va a estar en Egipto participando en la cumbre por la paz de la que se está hablando. ¿Cuál es la importancia de esa cumbre en Egipto? ¿Cuál sería el resultado si Irán no está presente? Lo más importante es que Hamás debería formar parte de todo el proceso. No se ve que Hamás esté participando en la preparación del documento, porque si se quiere una paz duradera, algo sustancial, algo que realmente funcione para la situación en Palestina, entre Israel y Palestina, hay que incluir a todas las partes implicadas en el conflicto. No se ve que eso esté ocurriendo. No les importa lo que diga Hamás. Hamás está pidiendo que se añadan algunos nuevos artículos o puntos al documento, pero hasta ahora no hemos visto ningún avance en esa dirección. Entonces, ¿qué es eso? Solo un espectáculo. Es el tipo de maniobra en la que Donald Trump es un maestro. Bueno, eso es lo que dije. Quiero decir, ante todo, la paz tiene que ser interiorizada por todas las partes. Y cuando digo todas las partes, me refiero a que cuando haces la paz, la haces con aquellos contra los que estás luchando. Tiene sentido. Eso significa que independientemente de lo que pienses sobre Hamás, sobre los terroristas, lo que sea, si quieres estar en paz con ellos, tienes que hablar con ellos. Y necesitas obtener su compromiso. Y solo puedes conseguir ese compromiso si hablas con ellos. Es así simple. El problema es que la comunidad internacional, e Israel en particular, está tan atrapada en esta ideología, en esta idea de que no se habla con terroristas. Pero si no habláramos con terroristas, no hablaríamos con Israel. Israel es un estado que surgió del terrorismo. Los primeros funcionarios y ministros de Israel fueron terroristas. En aquel momento, los británicos los consideraban terroristas. E incluso después de eso, asesinaron al enviado especial para Israel, el diplomático Bernadotte, en septiembre de 1948, mientras estaba en una misión para encontrar una solución entre las comunidades. Fue asesinado por israelíes que acababan de llegar al poder. Así que tenemos aquí un Estado que surge del terrorismo y se comporta como los terroristas. Si fuéramos tan estrictos con esa, no hablaríamos con ellos. No hablaríamos con los líderes actuales de Siria, pero lo hacemos. Es decir, que en muchos países, por cierto, hay casos en los que los partidos políticos han evolucionado de grupos de combate a movimientos políticos. Se ve eso en Sudamérica, en Colombia, en Bolivia, en muchos de ellos. Y hoy son partidos políticos normales. Y eso está bien. De nuevo, no estoy aquí para juzgar eso.
Al final del día, cada país debe tener la madurez y la capacidad de juzgarlo por sí mismo. Y si pueden alcanzar la paz de esa manera, me parece perfectamente bien. Así que no se trata de que los terroristas o las guerrillas deban ser castigados a toda costa. No necesariamente es eso. Cada país tiene que encontrar su propia solución. Pero no se encuentra una solución si no se habla con el enemigo. You don't find a solution if you don't talk to your enemy. And therefore, the Hamas, regardless Y por lo tanto, Hamas, independientemente de lo que se piense de ellos, independientemente del adjetivo que se les quiera poner, es una de las partes del conflicto, y hay que hablar con ellos. Sin hablar con ellos, no se tendrá más que un papel firmado. Y eso es exactamente lo que tenemos en Sharm el-Sheikh. Al final del día, no es más que un espectáculo, porque no están representadas las partes principales. Será solo una ceremonia, en realidad, para mostrársela a Donald Trump. Quiero decir, así es como lo veo. Y no estoy seguro de que salga nada sustancial de eso, porque no están los actores, no están quienes están directamente implicados, quienes deberían comprometerse con la paz. ¿Lo ves? Porque la paz es un compromiso de doble vía. Ambas partes tienen que aceptar el documento. Si solo una parte tiene derecho a expresarse, en este caso, el acuerdo de paz, solo los israelíes estaban autorizados a modificar el documento. El documento de 20 puntos que tenemos ahora es el que fue enmendado por Israel sin, por cierto, el consejo ni el conocimiento de los estados árabes, que se sintieron ofendidos por ello. Pero ese es otro tema. En cualquier caso, tenemos un documento elaborado por una parte y no por la otra. Así que aquí no se respetan los fundamentos básicos de una negociación de paz. Pero de nuevo, eso encaja con el tipo de paz que promueve Trump. Vas a un lugar, impones la paz y es que durará. Esta es una visión simplista, casi caricaturesca. Y puedo explicarlo. Trump es así. Lo que no entiendo es que las personas que le rodean, que le asesoran, vean el problema del mismo modo. Eso sí puedo entenderlo. Puede haber una persona que sea, digamos, un poco más simple que las demás. Pero si todo el equipo no lo comprende, entonces plantea serias dudas sobre la gobernanza de un país como Estados Unidos. Bueno, eso explica muchas otras cosas, por cierto, pero es triste en otro sentido y preocupante, porque uno supondría que con una tarea tan enorme como dirigir un país como Estados Unidos, vienen también enormes responsabilidades y una comprensión muy profunda de la esencia de los problemas. Y no solo el tipo de superficialidad que tenemos. Lo que vimos en Sharm el-Sheikh es algo que podrían haber hecho en Las Vegas. Probablemente habría sido exactamente lo mismo. Quiero decir, no es la forma en que yo lo habría hecho, digámoslo así. Pero estoy convencido de que si lo hubiera hecho, y lo digo con modestia, porque los problemas son enormes, lo habría hecho de una manera que permitiera cierta sostenibilidad en el acuerdo. Es decir, que lo quisiéramos durara varios años, siempre que todos cumplieran las reglas. Algo que Israel tampoco ha demostrado hasta ahora. Porque como acabo de decir, recordemos que Israel firmó un acuerdo con Hezbollah el año pasado, en noviembre, si no me equivoco. Y desde entonces han continuado sus operaciones allí. No se retiraron del sur del Líbano, y ayer atacaron 6 lugares para destruir unos 300 vehículos civiles. Bueno, vehículos pesados para trabajos de construcción y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es el valor de firmar algo con Israel? Creo que ese es probablemente el problema más preocupante en esa situación. El espectáculo y todo eso, sabemos que se trata solo de apariencia. Pero cuando se trata del fondo, el verdadero problema es, ¿tenemos un socio fiable en este acuerdo? ¿Podemos confiar en los israelíes cuando aceptan algo? El problema es que los israelíes tienen una comprensión muy flexible del vocabulario. He explicado en mi libro, está ahí mismo,
¿Cuántas personas han sido asesinadas durante los altos el fuego por los israelíes? Porque los israelíes, por ejemplo, y eso es muy cierto en el caso de Gaza, no solo desde el 7 de octubre, sino incluso antes, cuando tienen un acuerdo con Gaza, con las facciones allí, hay un alto el fuego. Pero luego si sienten la necesidad de matar a un líder de alguna facción o algo por el estilo, pueden hacerlo con un ataque aéreo, que normalmente mata a varias personas porque lanzan una bomba. No es un francotirador, es una bomba que probablemente destruye una casa entera, con toda la familia y todo eso. Pero Israel no considera eso una violación del alto el fuego. Eso es muy interesante, porque para ellos, matar a un terrorista es algo distinto del alto el fuego que se acordó. Y por lo tanto, con este tipo de comprensión flexible del vocabulario y los conceptos, nunca se les puede confiar, porque siempre encontrarán una explicación para incumplir el acuerdo. Y esa es la esencia del problema. Pueden incumplir el acuerdo y decir, bueno, era un terrorista, así que eso queda fuera del acuerdo, no tiene nada que ver con él. Y ese es, de hecho, un problema fundamental que hemos tenido desde el principio. Es decir, incluso antes de la creación de Israel, remontándonos a 1947, ellos interpretan la historia de esa manera. Y toda la historia de Israel, de hecho, se basa en una mitología. Literalmente todo es un mito. No hay nada que pueda ser validado por hechos. Verás, cuando la Asamblea General aceptó la Resolución 181 en noviembre de 1947, no le dieron nada a Israel. Y sin embargo, hoy en día todavía se oye a gente decir, bueno, la ONU nos dio el territorio. No, la ONU no dio nada, ni un solo metro cuadrado. Todo el proceso de decidir si debía ser un solo estado, dos estados y cómo debía funcionar, todo eso debería haberse hecho mediante referendos. Los británicos se suponía que debían organizarlo, por cierto, y nunca lo hicieron. Pero la situación debería haberse gestionado mediante un proceso democrático, tal como se indica en la resolución, basado en el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y eso no fue lo que ocurrió. A partir de 1947, comenzó con una guerra, e Israel obtuvo todo su territorio por la fuerza, a pesar de la resolución. Por eso probablemente ha surgido este pequeño escándalo que estalló ayer o anteayer. La mayor federación de profesores de Estados Unidos publicó un mapa de Israel en el que no aparece Israel. Solo está etiquetado como Palestina. Y por supuesto, ahora es un escándalo. No lo sé, creo que fue en el New York Post, si no me equivoco. En cualquier caso, eso se informó en la prensa israelí. Yo lo obtuve de la prensa israelí, pero creo que fue traducido al francés, así que no estoy seguro. Probablemente pueda mostrarlo en la pantalla si lo encuentro enseguida. Solo como ejemplo, perdón, está en francés. Disculpad por eso, pero el mapa es bilingüe. Este es el mapa con Palestina y ese es el mapa. Si miras en el New York Post, también verás el mapa allí. Y eso probablemente refleja este reconocimiento creciente de que todo el Estado de Israel, tal como lo vemos hoy, se basa en realidad en una ficción, porque el diseño original de la ONU era tener un tranquilo. Y todo lo que hemos visto desde 1947 proviene de este diseño original, o más bien, de este pecado original de Israel al no respetar a la ONU. Y lo que tenemos ahora, cuando hablamos de los territorios palestinos ocupados y cosas por el estilo, no es más que la punta del iceberg en una larga secuencia de acontecimientos en los que Israel nunca ha aceptado las resoluciones de la ONU. Así que, ¿qué podemos esperar hoy de un acuerdo que de hecho, bueno, era interesante en Newsweek y probablemente puedas mostrarlo porque lo tengo aquí? ¿Ves? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Israel sigue bombardeando el Líbano a pesar de las treguas. ¿Será diferente Gaza? ¿Qué podemos esperar de la situación en Gaza si no se respetaron otros acuerdos?
Exactamente. Creo que el punto principal con Israel es este. Carol, en lo que respecta a la situación en Ucrania, en tu opinión, ¿quién tiene el dominio de la escalada allí? Parece que en la mente de los europeos, y diría que en la de Donald Trump mismo, el dominio de la escalada pertenece a Estados Unidos. Por la forma en que habla, dice que está muy decepcionado con Vladimir Putin y su actitud. Pero en realidad, eso no parece ser así para Occidente en Ucrania. Well, there are two things. First of all, there is this very strange. Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, existe en Occidente una creencia muy extraña de que Rusia es inherentemente débil. Ese es el primer punto, y resulta bastante inquietante. Una especie de negación de la realidad. Vemos que la economía rusa, por buenas o malas razones, en realidad está en auge. Tal vez no al mismo nivel que el año pasado, se ha ralentizado un poco, pero si la comparamos con la economía europea, sin duda está en mejor estado. Ese es el primer punto. La segunda cuestión es que si observamos la dominación estratégica, podríamos tener la sensación de que enviando unos cuantos misiles de largo alcance a Ucrania, de algún modo obtendremos una ventaja en términos de dominio. Pero la diferencia es que los europeos y Occidente en general no son capaces de mantener este dominio. Pueden lanzar unos cuantos misiles, pero ¿y después qué? Independientemente de lo que ocurra con esos misiles, ya sea que alcancen su objetivo o sean interceptados por Rusia, no lo sé. Y en realidad, nadie lo sabe. Pero el problema es que una vez que los ucranianos han disparado esos misiles, ¿qué les queda? Y ahí es donde, al responder a tu pregunta, hay que ir más allá y decir que el dominio de la escalada, como dijo Obama, por cierto, está del lado de Rusia. Tienen capacidad de dominio en la escalada, porque independientemente del equipo que se envíe a los ucranianos, los rusos son capaces de hacerlo mejor y durante más tiempo. Por lo tanto, podemos tener la ilusión de dominio si enviamos misiles Tomahawk a Ucrania. ¿Qué ocurrirá? Si envías Tomahawks a Ucrania, suponiendo que los ucranianos puedan utilizarlos y apuntar a Moscú o a cualquier lugar de Rusia, puedes estar seguro de que Rusia contraatacará, y lo hará con más fuerza y durante más tiempo. Mira lo que pasó simplemente con los drones, con los tanques, con el personal, con los drones, lo que quieras. Siempre fue lo mismo. Enviamos armas a Ucrania con la idea de que cambiarían el curso del juego. En realidad, ninguna de las armas que proporcionamos lo hizo. Ni los misiles Javelin al principio de la guerra, ni los tanques Leopard 2, M1 Abrams, Challenger 2, y así sucesivamente. No fueron capaces de cambiar el equilibrio de poder. De hecho, nos vimos obligados a enviar esas armas precisamente porque los rusos tenían la supremacía. Lo mismo ocurre con los F-16, con los Patriots, con todo. Y ahora hemos aprendido que incluso los misiles rusos pueden derrotar a los misiles Patriot. El sistema Patriot hoy en día solo es capaz de interceptar algo así como el 6% de sus objetivos. Y cuando hablamos de ese 6%, muchos de ellos probablemente sean señuelos, lo que significa que la efectividad real del Patriot es casi nula. Así que los rusos tienen esta supremacía. Y la consecuencia de ello, o lo que deberíamos deducir, es que cuanto más armamento proporcionemos a Ucrania, más exponemos a Ucrania a los contraataques rusos. Coronel, por cierto, con el caso de los sistemas de defensa Patriot, tuvimos la misma situación en Israel, porque la cúpula de hierro se basa en el sistema Patriot, y fracasaron contra Irán. Vemos el mismo patrón. Israel estaba totalmente preparado para defenderse, pero en Ucrania, de alguna manera, es un gran desastre en lo que respecta al uso de los sistemas de defensa Patriot, los misiles Patriot. ¿Y cree usted que Occidente, perdone que le interrumpa, está preentó de lo que ha ocurrido en Israel y en Ucrania?
Creo que intentan aprender de los fallos técnicos de los sistemas, pero no estoy seguro de que sean capaces de comprender la estrategia. No aprenden las consecuencias estratégicas, aprenden las consecuencias técnicas, y probablemente estén trabajando en soluciones para mejorar la calidad de los misiles. Y de hecho, casi con toda seguridad lo hacen. Pero toda la cuestión no es esa. La realidad es que al final del día siempre es lo mismo. La espada y la armadura que hemos tenido desde la Edad Media. Tienes una espada, el otro lado tiene una armadura, luego haces otra arma para derrotar la armadura, y después obtienes una armadura más fuerte, o una armadura para el caballo, y así sucesivamente. Así que básicamente hay una carrera entre sistemas de armas que intentan superarse entre sí. Y al final ningún sistema es invencible. Puede llevar tiempo, pero siempre es una competencia entre sistemas. Recuerda que incluso con los drones, al comienzo del conflicto en Ucrania, la gente decía, bueno, los ucranianos tienen los drones, ganarán porque los tienen todos. Y hoy los rusos tienen más drones, más eficaces, más potentes, mejor guiados y así sucesivamente, que los ucranianos. Ahora los ucranianos están derrotados por tipo de arma en el que antes tenían superioridad. Así que estamos en este tipo de carrera. Lo mismo ocurre con los Patriots y todo eso. El domo de hierro, por cierto, en Israel, el domo de hierro es un sistema. No es como el domo dorado de Estados Unidos, que es una combinación de sistemas. El domo de hierro está diseñado para derrotar los cohetes de Hamas, o de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, y otros. De hecho, debería decir GP, porque fue la Yihad Islámica Palestina la que empezó con ese tipo de cohetes improvisados. El domo de hierro está adaptado a este tipo de amenaza, no a los misiles utilizados por Irán. Luego hay otros sistemas como la Onda de David, el sistema Arrow y el THAAD, la defensa de área a gran altitud, proporcionado a los estadounidenses a los israelíes. Así que en Israel había una combinación de sistemas. Lo interesante es que, como bien dijiste, toda esa combinación de sistemas no fue capaz de derrotar los ataques iraníes. Una vez más, los iraníes habían estudiado eso y utilizaron tácticas para saturar la defensa. Hay aspectos técnicos en ello, pero también una especie de pensamiento estratégico detrás. Así que no se trata solo de lanzar un misil y esperar que no sea interceptado. De hecho, Kurz wrote how Roger with Howlam separates big, Utov, teases to birdie seas, birds halming. Volviendo a Ucrania, vemos las limitaciones de los sistemas de armas occidentales, pero también que Occidente ha configurado sus fuerzas armadas en función de los últimos 30 años, de las guerras que ha librado durante ese tiempo. Y en esos 30 años, todas esas guerras fueron en Oriente Medio o en otros lugares, donde los adversarios no tenían poder aéreo, lo que significaba que casi no había necesidad de defensa antiaérea. Así que de hecho, el sistema Patriot, el PAC-3, tal como se sigue utilizando hoy en día, probablemente ha recibido algunas mejoras, pero fue diseñado originalmente para contrarrestar la amenaza de los misiles Scud de Saddam Hussein en 1991. ¿Ves? Y desde entonces, el sistema probablemente solo ha tenido ligeras mejoras. Quiero decir, no soy un experto en eso. Puedo suponer que sí, pero no ha habido una mejora significativa para alcanzar objetivos como Oreshnik, por ejemplo. Así que, de repente, estos sistemas que fueron diseñados para otro tipo de guerra se ven atrapados en un conflicto donde los rusos utilizan una nueva generación de armas. Y eso es exactamente lo que vemos en la guerra acorazada, la guerra de infantería, la guerra con drones y la guerra aérea. Todo eso ocurre porque Occidente no tenía necesidad de desarrollar esas tecnologías, nuevas tácticas o nuevas soluciones operativas para estos problemas. Como resultado, dado que Rusia no participó en esos conflictos, o no de forma significativa,
salvo unos pocos meses en Siria, cuando Bashar al-Assad pidió ayuda y los rusos acudieron a asistir por un corto tiempo, luego se retiraron. Y probablemente aprovecharon eso como una oportunidad para probar armas, por cierto. Así que era más bien un campo de pruebas que otra cosa. En cualquier caso, esto no influyó en el concepto básico detrás del diseño de las fuerzas acorazadas. Las fuerzas acorazadas rusas siempre han tenido un sistema diseñado para defender el país. No está pensado para proyectar fuerza o poder en otra parte del mundo. Es para defender Rusia. Si miras a los franceses, por ejemplo, cuando proporcionaron esos vehículos de reconocimiento AMX-10 RC con un cañón de 105 milímetros, fueron derrotados en las primeras semanas tras ser desplegados a comienzos de 2023, porque esos sistemas estaban diseñados para la proyección de poder hacia el norte de África. No están hechos para combatir en el barro de Ucrania. Como resultado, este equipo no estaba en absoluto adaptado al tipo de terreno y a las condiciones del entorno del conflicto en Ucrania. Y ese es el destino de gran parte del equipo que tenemos en Occidente. Quiero decir, el Leopard 2, y yo solía ser comandante de un batallón de tanques, un batallón de Leopard 2, es un arma perfecta para combatir en Europa Central. El tanque es muy alto, por lo que puedes esconderte detrás de una colina y bajar el cañón para disparar mientras permaneces protegido por la colina, si lo deseas. Si observas un T-72, T-90 o T-80, que fueron diseñados para combatir en zonas muy planas, esos tanques tienen un perfil bajo, lo que significa que incluso sin una colina, estás protegido por la forma de tu tanque. En Ucrania, en las zonas donde no hay colinas o hay muy pocas, el Leopard 2 no puede protegerse el terreno. Está completamente expuesto, y la silueta del Leopard 2 es mucho más alta. Por lo tanto, tiene una mayor probabilidad de ser alcanzado que un T-90 o un T-72. Así que incluso el equipo que está muy bien diseñado para el entorno para el que fue creado, es decir, Europa Central, no puede realmente utilizarse allí. Si a esto le añadimos el equipo diseñado para el norte de África o el Oriente Medio, como los vehículos MRAP, esos camiones blindados usados en operaciones de contrainsurgencia, son muy altos para estar protegidos contra minas, para defenderse de minas antitanque, artefactos explosivos improvisados y cosas por el estilo. Están construidos altos porque cuando se lleva a cabo una contrainsurgencia, se necesita buena visibilidad del terreno. Por lo tanto, esos camiones son muy altos, lo cual está bien cuando se está en Irak. Probablemente sean menos eficaces cuando estás en Afganistán, pero en fin, son muy buenos para ese tipo de guerra. Una vez que estás en terreno abierto, donde hay drones, armas antitanque y tanques enemigos, esos sistemas no duran más que unos segundos en el campo de batalla. Si miras las imágenes de Ucrania, ves todos esos MRAP destruidos, cientos de ellos, porque es imposible no darles. Están tan elevados del suelo que su silueta es imposible de ocultar. Y ese es exactamente el problema que tenemos en los ejércitos occidentales. No estamos preparados para una guerra contra fuerzas rusas. Cuando dije que el equipo de los rusos está diseñado para defender su país, quise decir que no está hecho para combatir en Europa Central. El T-90 es perfecto para la defensa en zonas muy llanas, como las que se encuentran en Bielorrusia o en las llanuras de Rusia, y así sucesivamente. Pero una vez que se entra en el terreno montañoso de Europa Central o en zonas de montaña, ese equipo, bueno, puedes olvidarte. Los rusos no tienen material diseñado para luchar en Europa Central. No es la única razón, por supuesto. Hay muchas otras. Pero esto ayuda a explicar por qué los rusos lo saben perfectamente bien y por qué no espero una guerra en Europa Central. Porque sus fuerzas simplemente no están hechas para ello. En Afganistán,
Habían sido obligados, o se sintieron obligados, a ir allí, y en el plazo de un año tuvieron que modificar por completo la estructura de las fuerzas que utilizaban. El 40º ejército que fue enviado a Afganistán en diciembre de 1979 estaba configurado como un ejército muy convencional, con tanques y transportes blindados de personal. Es decir, era claramente un ejército diseñado para combatir en Europa Central. Estaba destinado a ser un ejército de reserva, o más bien, un ejército de segundo escalón, como solían decir los rusos. Y desde luego, no estaba diseñado para luchar en Afganistán, pero era el que estaba estacionado en el distrito militar de Turkestán, y por eso fue el que enviaron allí. Pero después de un año, comprendieron que el tipo de armas y la estructura que tenían no eran en absoluto adecuadas para el tipo de guerra que necesitaban librar en Afganistán. Así que todo el ejército fue reestructurado durante el conflicto, lo cual es bastante extraordinario, y se adaptó a la situación allí. Sabes, por poner un ejemplo, tenía muchos tanques y vehículos blindados, transportes blindados de personal, vehículos de combate blindados. Estos se mueven por tierra solo tan rápido como se puede avanzar en un terreno montañoso o con colinas. Y se dieron cuenta de que, para reaccionar ante un ataque insurgente, eso simplemente no era lo bastante rápido. ¿Qué puede moverse extremadamente rápido en el campo de batalla? What can move extremely fast on the battlefield? The fastest that moves on the battlefield. Lo más rápido que se mueve en el campo de batalla es el fuego de artillería. Así que reemplazaron todas sus unidades de tanques por artillería. Y luego también necesitaban fuerzas que pudieran operar en profundidad tras las líneas enemigas, por lo que eliminaron las unidades de infantería regular y las sustituyeron por fuerzas especiales. Todo el sistema tuvo que cambiarse. Esto significa que no se trata solo de tener muchos tanques o artillería. Eso no convierte automáticamente a un ejército en apto para luchar en Europa, o en Ucrania en este caso. Los europeos cometieron el mismo error con Ucrania, pensando que el problema era el número de tanques, el número de piezas de artillería, el número de esto o de aquello. No es así. El verdadero problema es la calidad del equipo que se utiliza. Y cuando hablo de calidad, no se trata solo de si el equipo es bueno o malo, sino de si el sistema está adaptado al conflicto o no. Y no solo el equipo, por cierto. La estructura de mando también debe adaptarse. Ahí es exactamente donde los ucranianos están fallando. Y seguirán fallando porque los europeos y Occidente en general no han entendido cómo se libra la guerra en Ucrania. Así que en realidad creemos que estamos ayudando a Ucrania, pero en realidad la estamos empujando cada vez más hacia la derrota. De nuevo, el problema no es una cuestión de números. El problema es cómo se utiliza el equipo y cómo puedes usar tu equipo. Esa es la clave de la guerra en Ucrania. Muchas gracias, Carl. Siempre es un placer saber contigo. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias.